Buen día a todos y todas. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial de insertar datos, eliminar y alterar datos con Python hacia Postgres. La idea es utilizar un archivo que tengo en Excel e insertar esta información en una base de datos SQL que tengo en Postgres. Para esto voy a estar utilizando prácticamente solo dos librerías, una que es Pandas y la otra que es esta, que es la que hace la conexión con SQL Postgres por medio de Python. Para este ejercicio voy a utilizar dos archivos que los voy a traer como data frame en este ejercicio. Uno primero es el usuario, que contiene el nombre y la contraseña del usuario que voy a utilizar y de la base Postgres que estoy utilizando, y una base de datos que voy a utilizar que tiene información sobre juegos, una base de datos que tengo en Excel y que le voy a insertar a Postgres. Para este ejercicio no voy a tener como la limpieza de los datos y cómo los estoy arreglando. Solo vamos a iniciar aquí primero con mostrarles cómo está la base de datos. Esta base de datos tiene la siguiente estructura. Está cargando el modelo de entidad de relación, y aquí pues tengo las conexiones de las llaves primarias y las llaves secundarias, y pueden ver que la información, que la base de datos tiene información cargada. Entonces voy a mostrarles qué tiene cargado actualmente. Esta es la misma información que tengo en un Excel y la estoy transportando a Postgres. Primero, pues lo que hay que realizar es la conexión con Postgres. Entonces para esto utilizo la librería donde utilizo Connect, llamo al usuario que lo tengo en un archivo de Excel, utilizo el password que tiene la base de datos, que tiene aquí la base de datos, y a continuación pues utilizo la información del alojamiento local que tengo. Usualmente Postgres funciona, si no mal recuerdo, creo que en la 5432, usualmente está en esa. Y por último pues la base de datos a la que le voy a conectar, que se llama juegos. Al final pues ya con la conexión pues creo una variable con la conexión de SQL. Para esta conexión, para esta alimentación de datos, lo que voy a hacer es utilizar dos funciones, una para insertar datos y otra para eliminar datos que ya tengo alojados en la base de datos para que ustedes lo puedan revisar. Entonces lo primero que hago es crear una función que llama la conexión, y los datos que voy a insertar, o el query que voy a realizar, que es que sería el query que voy a utilizar para el cargue de la información, la conexión que ya hicimos con la base de datos, y voy a colocarlo en un try y un except, porque si tiene algún error el cargue de la información, lo que voy a hacer es que me imprima el error de lo que ocurre cuando estoy haciendo el cargue de la información. Dame un segundo, voy a reiniciar esto, voy a comenzar a ejecutar uno por uno todos los datos que tengo por acá. Para que vean el ejercicio completo de cómo se carga la información, y voy a incluir algún error para que vean el mensaje que muestra cuando la información es errónea. Estas son las tablas que ya tengo creadas en la base de datos de SQL. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente organizándolas con pandas para que tengan una mejor carga.
y pues no me genere como problemas al momento de las conexiones. Listo, entonces llegamos al punto de la conexión. Hago la conexión con la base de datos, aquí está OK, y voy a ejecutar las dos funciones, la primera para insertar y la segunda para eliminar todos los datos de la base de datos. Como les había mostrado, aquí ya tenía datos. Si yo vuelvo a ejecutar así, OK, aquí tengo ya, aquí llamo la función y escribo cada una de las tablas que quiero eliminar. Entonces elimino la información. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ya la base de datos me aparece totalmente en cero. Entonces voy a hacer como el primer ejercicio con la base de datos, con la tabla rol. Esta tabla rol tiene dos roles, uno de administrador y otro de jugador, y voy a ejecutar dos queries. El primero, pues de todas formas vuelvo a ejecutar el query de eliminar. Este mismo query que tengo acá lo tengo desagregado también por cada uno. Elimino la información por si existe, y lo que hago es alterar el ID de inserción. ¿Por qué hago esto? Porque como cuando escribí en la base de datos el ID lo coloqué como serial, entonces automáticamente Postgres, así elimine información, va a continuar con la numeración. Ejemplo, si yo elimino dos registros, ya no va a iniciar el ID otra vez en uno, sino va a ser 3. Entonces lo que hago con este query es dejarlo reiniciar la numeración con 1, y así pues no tengo problema con los diferentes ID que ya creé. ¿Por qué lo digo? Porque aquí ya tengo en las columnas unos ID para los juegos específicos que estoy creando. Entonces digamos, si yo aquí coloco rol, esta va a estar vacía, pero si yo ejecuto esta con la información que tengo en el Excel, ya me va a traer la información de nuevo con los datos que tengo otra vez cargados, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta el tipo de dato, obviamente, porque cuando escribí el modelo de entidad relación le asigné un tipo de dato. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, un primer nombre, segundo nombre, el nombre del usuario, el email. Usualmente pues estos son de tipo string, tipo texto. Entonces no le puedo insertar un dato de numérico a algo que no es numérico. Por medio del data frame, que ya lo tengo pues aquí organizado de la misma práctica, de la misma manera, entre comillas coloco si es un archivo texto o es un archivo de numérico. Ejemplo, si yo ejecutara este fragmento del código, aquí me ejecuta correctamente. Si yo llamo esta información acá en la base de datos, la información que me va a imprimir es lo que acabé de cargar. Pero si yo, ejemplo, coloco el primer texto, el primer dato que es numérico, que es de texto, y lo llamo como numérico, pues me va a generar un error y me va a decir acá en la columna el Andrés no existe, y va a tener un error porque aquí lo estoy llamando como numérico, pero debería estar entre comillas por ser de texto. Entonces con esto vamos a ir identificando los errores que se puedan ejecutar al momento de insertar datos. Así sucesivamente, pues comienzo a insertar los datos de cada una de las tablas. Hay que tener en cuenta también cuando son datos de fechas. Un ejemplo que tengo por acá de fecha es el siguiente, y es que la fecha, cuando la vayan a insertar en Postgres, tienen que identificarla como texto, pese a que en el data frame lo tengo como identificado como un tipo de dato de fecha. La información tiene que estar insertada como texto. Entonces acá, ejemplo, acá tengo el día que compré ese juego. Eso, lo que estoy haciendo es, como el dato en el data frame lo tengo en tipo fecha, lo que hago es convertirlo por medio de
de pandas, por medio de Python, perdón, a tipo string. Ese dato lo estoy convirtiendo a tipo string y lo mismo lo tienen que colocar en esta parte. Si ven acá, este sería este dato acá, lo estoy insertando como tipo string. Entonces al ejecutarlo ya tengo toda la información cargada. Entonces, dependiendo del tipo de dato que vayan a insertar, también tienen que tenerlo claro al momento de hacer la ejecución del archivo. Y pues también pueden hacer consultas, cambios. Digamos, acá hay un error porque no ejecuté alguna de las tablas. Miramos cuál no ejecuté y me dice que el ID no está presente en juegos. Entonces, claro, si yo voy a juegos, el género, entonces aquí no corrí alguna de estas series. Iniciamos y no corrí alguno de los algoritmos de la tabla, y aquí ya pues lo ejecuto correctamente. Seguramente me salté alguno de estos al ejecutarlo y no corrió, pero ya al final pues aquí lo volví a ejecutar y lo hizo correctamente. Puedo hacer consultas también por medio de Python. Aquí pues estoy haciendo prácticamente una consulta de SQL y la información que tengo acá, esto lo puedo ejecutar acá y me va a traer la misma información, que es lo que aparece acá: 553, 1, el nombre del juego, etc. Y así puedo insertar y modificar información con SQL Server, con Postgres SQL. Dejo en los comentarios el script alojado en GitHub y quedo atento a comentarios y cualquier duda.